Entonces, una vía aérea difícil, van a existir diferentes factores, pues, ¿no? Clínicos que complican la restauración de la ventilación del paciente, desde la misma ubicación del paciente, porque muchas veces hay que intubar al paciente en la posición en la cual se accidentó, ya sea echado, sentado, de cúbito lateral, en cualquier posición que tenga, debemos de tratar de intubar. Hay pacientes que tienen el cuello corto y obviamente la visualización de de la cuerda vocal es recontra difícil. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, una guía metálica o no tenemos una guía para el tubo endotraqueal, se complican las cosas. ¿Ya? Representa una interacción compleja entre factores del paciente, contexto clínico y habilidades del personal. ¿Mm? Entonces, la intubación difícil definida como la necesidad de más de 3 intentos de intubación o intentos de intubación que durarán más de 10 minutos en la presencia o ausencia de patología traqueal, ¿no? Entonces, cuando indicamos una intubación, presencia de apnea, el paciente está en apnea, incapacidad para mantener una vía aérea por otros medios, protección de las aspiraciones de sangre o del vómito, ¿no es cierto? La protección puede ser por vía de una tubo endotraqueal o una sonda nasogástrica en caso tengamos un paciente con Glasgow 10, por ejemplo, o 11, que puede atender al vómito, si está en estado etílico sobre todo. Presencia de lesión cráneoencefálica, el Glasgow debe ser menor a 8. Incapacidad para mantener la oxigenación adecuada por medio de dispositivos de oxigenación por mascarilla, ¿no? Compromiso inminente o potencial de la vía aérea, ¿no? Compromiso inminente o potencial cuando tenemos lesiones cervicales. Toda trauma por PAF o trauma o una herida penetrante en la región cervical debe ser explorada quirúrgicamente. No vale cerrarla, y cito. Y si tenemos y tenemos la sospecha que este paciente va a ser un hematoma en expansión, tubo endotraqueal definitivamente, ¿no? ¿Qué signos y síntomas buscaría para confirmar asfixia traumática en un paciente de 18 años que ingresa con deterioro del sensorio y traumatismos múltiples luego de una avalancha a la salida de un estadio? Entonces, la asfixia traumática se va a dar por lo que se llama el síndrome de aplastamiento, ¿no es cierto? Y el síndrome de aplastamiento lo que va a generar es una lesión directa y una compresión directa de todos los órganos, ¿no? Entonces, tanto a nivel de tórax como abdominal, como a nivel de miembros inferiores, que es lo más frecuente, lo que va a generarse es una rhabdomiólisis, y tras la rhabdomiólisis, ¿no es cierto?, la liberación de los pigmentos que pueden ir a generar catástrofes en el paciente, ¿no? Taponamiento renal, ¿no? Insuficiencia renal, azoemia y muerte en el paciente. Entonces eso se va a traducir externamente. Si la lesión es traumática a nivel torácico, toda la parte superior va a estar pletórica, ¿no? Porque el trauma y la compresión, sobre todo el aplastamiento, va a generar la disminución en el llenado ventricular, por ende vamos a tener pletora, aumento de volumen. Podemos tener la presencia de petequias por la ruptura capilar, se genera la presencia de petequias o hematomas, ¿no es cierto?, cuando los vasos son más grandes, ¿no? Y el manejo es, o sea, un traumatólogo, por ejemplo, le tiene más miedo a un síndrome por aplastamiento que a una fractura o a una lesión de ligamento. ¿Por qué? Porque el aplastamiento, por ende, va a generar compartimental y puede generar también rhabdomiólisis. Y esta rhabdomiólisis te puede ir a tapar el riñón, puede generar problemas cardíacos o problemas cerebrales. Hubo un paciente de 22 años que una noche salió y lo golpearon, pues. Se peleó, ¿qué habrá pasado? No tenemos el antecedente. Pero vino a la emergencia recontra golpeado. Ya no tenía lesión torácica, no tenía trauma torácico, no tenía trauma cráneoencefálico, no tenía trauma abdominal, pero sí múltiples contusiones, hematomas y equimosis por todo lado. ¿Ya? Entonces este paciente, por esas equimosis, esos hematomas, y probablemente por las contusiones, hizo trauma muscular, y ese trauma muscular se tradujo en rhabdomiólisis. Esa rhabdomiólisis lo llevó en 6 horas a generar taponamiento renal, y ese taponamiento renal lo llevó a tener insuficiencia, se estableció la insuficiencia renal, necrosis tubular, y el paciente estuvo 3 o 4 días en diálisis y se murió finalmente, ¿no? Y lo que tuvo fueron contusiones múltiples.
¿no? Entonces, el grado de importancia de este tipo de lesiones, por eso les digo, un aplastamiento genera más miedo al traumatólogo, por ejemplo, miembros inferiores, sobre todo superiores, genera más miedo que una fractura expuesta, una lesión vascular, nada. Ellos tienen más miedo a un síndrome por aplastamiento, porque puede conllevar a ese desenlace. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un síndrome por aplastamiento, fuera de ver si es que está ya generando un compartimental, tienen que hidratar bien al paciente, porque tras esa desnaturalización de las células, de ese rompimiento capilar, se está generando ya fragmentos que van a ir a lesionar ya sea el riñón, que van a ir a lesionar ya sea el corazón o el encéfalo. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Ya? Entonces paren la oreja siempre que tengan un síndrome por aplastamiento. ¿No? Petequias y plétora en el tórax, no es la respuesta en este paciente. Entonces la asfixia traumática, en este caso el tórax, ¿no? Parecen físicamente a pacientes sometidos a un estrangulamiento, una plétora, un aumento de volumen, y el mecanismo se va a dar por un incremento abrupto e importante de la presión torácica derivado de un golpe a nivel del tronco, ¿no? ¿Qué conducta tomaría con un paciente con un traumatismo de cráneo leve, con dudosa pérdida de conciencia y que refiere como antecedente el uso de anticoagulantes orales? Entonces, esto es lo que se llama un TEC complicado, ¿no es cierto? Es un paciente que además de tener un trauma cráneoencefálico tiene una comorbilidad, ¿ya? El TEC se divide en tres: TEC leve, moderado, severo, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, ¿no? 13 a 9, moderado, ¿ya? El problema es cuando los pacientes tienen TEC leve, ¿no es cierto? Los TEC leves, generalmente el paciente viene, me ha golpeado la cabecita, o los niños sobre todo. Tener cuidado siempre con los ancianitos y los niños. Los adultos o jóvenes adultos generalmente manifestamos tempranamente cualquier clínica neurológica, si es que la vamos a tener. No sucede así con los niñitos, porque la calota todavía no está osificada, ¿no es cierto? Y los síntomas neurológicos, en caso los tenga, los puede mostrar incluso 24 horas después. Y los ancianitos también sucede lo mismo. El encéfalo atrófico, ¿no es cierto?, hace que exista mayor espacio entre el encéfalo y la calota, y si hay un hematoma o si hay un edema, se va a manifestar tardíamente. Entonces, cuando tengan ese tipo de pacientes, tienen que explicarle: señora, en este momento su niño está muy bien, obviamente lo observan 2 horas, si no presenta ningún signo neurológico, tienen que explicarle que incluso 24 horas después se puede presentar este signo neurológico, tanto a los ancianitos como a los niños. Esa es la premisa que deben de tener. Porque muchas veces nosotros damos de alta al niño, no tiene nada, todo tranquilito, y el día siguiente empieza con los vómitos, convulsiones, y bueno, se van a ir contra ustedes porque van a decir que no dijeron nada. Entonces siempre es importante tanto la monitorización de signos de alarma neurológicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando pedimos tomografía de un paciente con TEC leve, paciente que ha perdido conocimiento, ¿no es cierto?, un paciente que está confuso, lo que se llama el shock post-trauma, ¿no es cierto?, la conmoción cerebral post-trauma, ¿no?, sí amerita tomografía inmediata, o un TEC leve en paciente con una comorbilidad, por ejemplo, un paciente hemofílico, ¿no es cierto?, un paciente con disgrasias sanguíneas, pacientes que utilizan warfarina, ¿no es cierto?, un anticoagulante por una patología cardíaca. En esos pacientes sí tenemos que hacer tomografía de inicio del saque. No solamente hacer tomografía, sino hacerle un control posterior, hacer un control 6 horas después. Obviamente suspender inmediatamente el uso de warfarina, por ejemplo, o anticoagulantes de bajo peso que esté utilizando, ¿no? Suspendemos inmediatamente eso. Entonces, en estos pacientes debemos observar, tomamos una tomografía, el contraste o sin contraste, bueno, idealmente con contraste, ¿no? Y siempre pidan ventana ósea. Pues la ventana ósea nos sirve para ver la calota, y el parénquima cerebral, siempre las tomografías deben ser contrastadas, sobre todo para descartar sangrado. Le realizamos una tomografía al ingreso y otra a las 6 horas, ambas sin contraste, ¿no? Bueno, en realidad lo importante es que se tome la tomografía, idealmente con contraste en caso queramos buscar sangrado. ¿Se solicita una resonancia? No, ¿no? Se realiza radiografía, no sirve para nada la radiografía en cráneo, habíamos dicho. Entonces, observamos, no es cierto? Tenemos que hacer una tomografía del saque y otra a las 6 horas para ver la evolución de la lesión posible que se pueda presentar. Ahora, actualmente ya todo el mundo pide tomografía, los pacientes mismos te exigen. No tendré algo bueno, entonces tú por seguridad y por
por evitar problemas si tienes que tomarle. Ahora, recuerden que un trauma cráneoencefálico puede producir un hematoma epidural, un hematoma subdural o una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? El hematoma epidural es arterial, puede ser intraparenchymal, la mayoría de las veces tiene condición quirúrgica, dependiendo obviamente de la extensión y el tamaño. El hematoma subdural es venoso, ¿ya? Existen hematomas subdurales crónicos que no tienen manejo quirúrgico de emergencia y también la zona donde se encuentre. Los frontales, por ejemplo, la mayoría de los neurocirujanos observan los hematomas frontales porque se autolimitan y no generan síntomas neurológicos que limiten al paciente, ¿no? Pero hay hematomas subdurales agudos que sí ameritan intervención y drenaje inmediato. Entonces recuerden que hematomas epidurales son arteriales. Ya para que se acuerden, epidurales es una vocal, empieza con vocal, y la arteria también empieza con vocal. Y los subdurales son venosos, y es una consonante con la que empieza, entonces subdural, venoso, para que se acuerden, ¿ya? Los epidurales arteriales tienen forma biconvexa, como lente, y los subdurales tienen forma en media luna, ¿ya? Muy bien. Entonces, un algoritmo en el manejo del TEC leve, siempre observar al paciente signos de alarma. Tomografía en TEC leve, siempre, esto es discutido, ¿no? Pero es más discutido por las compañías aseguradoras que no quieren darnos pase para la tomografía. Cefalea, vómito, niño, edad mayor a 60 años, consumo de alcohol y drogas, amnesia del paciente, trauma visible por encima de las clavículas, con tus convulsiones, entonces, TAC. Recuerden, la TAC negativa, si ustedes toman una tomografía en un paciente, inicialmente, no significa que el paciente no tenga nada. Entonces, debe tener cuidado, ¿no? Le informa, ay, no tiene nada. Al día siguiente puede generar síntomas recién el paciente. Sobre todo cuando se trata de un TEC leve, ¿ya? Entonces, la TAC negativa no descarta el desarrollo tardío de una hemorragia o de un edema. La radiografía es obsoleta. Aunque algunos pacientes se quedan tranquilos, ¿no? Le toman su radiografía y ya, tranquilos. Entonces, siempre la valoración primaria del ABCDE, ¿no? Como habíamos quedado, en todo paciente traumatizado, revertir y evitar la hipoxia y hipotensión en estos pacientes, siempre soporte ventilatorio, debemos darle cánula binasal probablemente, para conseguir saturaciones mayores a 94. ¿Cuál de las siguientes corresponde a complicaciones de la hemorragia subaracnoidea? Entonces, lo que debemos evitar es el vasoespasmo y el resangrado, ¿no es cierto? Esas son las complicaciones que debemos evitar en una hemorragia subaracnoidea de tipo traumática. Entonces, resangrado sí, hipertensión no, hemorragia retiniana no. Hipertensión obviamente intracraneana y obviamente con esto disminuye la presión de perfusión cerebral. Eso disminuimos evitando el resangrado y evitando el vasoespasmo. Hipotensión arterial no, vasoespasmo sí, taquicardia no. Aleteo auricular no tiene nada que ver. El resangrado sí tenemos que evitarlo. Vasoespasmo también tenemos que evitarlo. Y obviamente si hay vasoespasmo va a generar aumento de la presión intracraneana. Retardo mental y hipotensión no. Acá la respuesta es la D, ¿no es cierto? En realidad vasoespasmo y resangrado es lo que debemos evitar para que de esta manera se evite la hipertensión intracraneana y por ende la disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Cuál sería su conducta al ingreso de un paciente con TEC puro? Herida contuso cortante en el cuero cabelludo sin pérdida de conocimiento, pero que evoluciona con deterioro del sensorio, hemiparesia y midriasis izquierda. Entonces, primero tenemos que hacer nuestro ABC, ¿no es cierto? Aseguramos una vía aérea. Entonces, ¿tenemos TAC de saque? No, ¿no? ¿Aseguramos una vía aérea sí? ¿Solía una angiografía? No. ¿Aseguramos la vía aérea, vía venosa y control de sangrado? Una vez que hemos hecho el ABC, recién solicitar una tomografía. Asegurar la vía aérea y solicitar una resonancia, sospechando una lesión neuroquirúrgica, asegurar una vía aérea y solicitar una resonancia. Este sin contraste sobre todo se da porque ahora las casas tomográficas, recuerden, no van a hacer una tomografía con contraste mientras no tengan un valor de creatinina en el paciente, ¿no? Porque los contrastes son recontra superarchinefrotóxicos. Así que si tienen una lesión nefrológica no deben realizar, ¿no? ¿Qué porcentaje de quemadura de superficie quemada tiene un paciente con compromiso de cuello, cabeza y cuello y miembro superior derecho? Para esto ustedes tienen la regla de los 9, que es la famosa
la regla de Nagel, ¿no? O Wallace, no me acuerdo. Entonces, son dos triángulos que ustedes tienen que tener en cuenta. El triángulo superior que es de 9 y el triángulo inferior que es de 18. Nada más. Entonces, triángulo superior 9 y triángulo inferior 18. 18, 18, 18, ¿no? 9, 9, 9. Cuello, 1. Perine, 1. ¿Ya? 18 en tórax es 18 adelante y 18 atrás. En miembros inferiores, 18 todo el miembro. 9 adelante, 9 atrás. ¿No? Miembros superiores, cabeza, igual, 4.5 adelante, 4.5 atrás, 9. Miembro superior, 4.5 acá adelante, 4.5 atrás. Y ahí van segmentando, pues, de acuerdo, ¿no? Si es 9 acá será 3, 3, 3, ¿no? 1.5 acá, 1.5 acá. Van viendo. Entonces, el paciente con compromiso de cabeza es 9, ¿no es cierto? Cuello, 1. Ya tenemos 10. Y miembro superior derecho, 9, 18. 19, ¿no es cierto? A ver. Cabeza es 9 y cuello 1 sería 10. Miembro superior derecho, 9, sería 19, ¿no es cierto? Entonces acá no hay 19. Lo que más se acerca sería la B, 18. ¿Cierto? Sería la B. Entonces acá está. El triángulo superior de los 9, ¿no? Y el triángulo inferior de los 18. En los niños es diferente. En los niños, a pesar de que la mayor superficie corporal lo tiene la cabecita, ¿no? Sin embargo, en ellos el abdomen, ¿no es cierto?, es el que va a soportar la mayor intensidad de superficie. Abdomen 18, la espaldita 13, la cabeza 9 adelante y 9 atrás, total 18. ¿No? Los miembros inferiores son 14, 7 y 7 a cada lado, y acá arriba 4.5, 4.5. Por suerte les preguntan de adultos nomás. ¿Ya? Entonces, la fluidoterapia o la reposición hídrica la vamos a hacer a partir del 20% de porcentaje de superficie corporal quemada en pacientes a partir de la quemadura de segundo grado, segundo y tercer grado, ¿no es cierto? Lo que podría corresponder a 3 ml por kilogramo, 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada en los adultos, o 3 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada en los niños, ¿no? Recuerden que el 50% van a pasar las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. ¿Ya? Luego de las 16 horas podemos usar coloides, ¿no? Y los coloides van a ir en relación a la superficie corporal quemada, ¿no? A partir de 20%, 10%, 10 cc de coloides por cada 10% de superficie corporal quemada a partir del segundo grado. ¿Qué quemaduras las consideramos como para hospitalizar? Quemaduras en la cara, o sea, sí tienen que hospitalizarse porque pueden generar compromiso de la vía aérea, ¿ya? Quemaduras en las palmas, en las zonas de pliegue, ¿ya? Tenemos que hospitalizarlas porque pueden generar retracción, las manos, los pies sobre todo, ¿no? Quemaduras más del 25% o 30% de superficie corporal quemada tienen que quedarse hospitalizados, ¿ya? Y aquellas quemaduras que se haya producido en ambientes cerrados, ¿no? Ante la posibilidad de que podamos tener injuria respiratoria por el humo, esas cosas. Entonces esos pacientes deben de quedarse en la emergencia. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico y tratamiento para un paciente con traumatismo de pelvis con fractura en ambas ramas iliopubianas y sacro, con ecofaz negativa e inestable hemodinámicamente? Si se dice que está inestable hemodinámicamente, significa que está sangrando, ¿no es cierto? Hay sangrado oculto y probablemente sea de la pelvis. Si tenemos un traumatismo de pelvis, recuerden que existen zonas, vasos presacros, ¿no es cierto?, los vasos ilíacos, que pueden lesionarse. El acceso a la zona pélvica, cuando ocurre un sangrado que inestabiliza al paciente, es bien difícil. Generalmente son sangrados que no los podemos manejar nosotros, y algunas veces también hemos ideado el taponamiento pélvico. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Al igual que un packing hepático, hacemos la laparotomía, y si el sangrado es porque es retroperitoneo, la única manera que puedes acceder a la zona pélvica y llegar a los vasos presacros, de repente es el acceso que tienen los traumatólogos para hacer cirugías de cadera,
pero aún así entras a la parte lateral, no puedes entrar a la parte presacra, es imposible. Entonces, algunas veces nosotros hemos intentado hacer packing pélvico, o sea, eso ya es, ¿cómo se llama? Igual que los no sé quién, ¿no? El chicle de choncholí, ¿no? Los peruanos siempre nos inventamos algunas cosas, ¿no? Entonces, y hemos dejado muchas veces a algunos pacientes con packings pélvicos, 20, 30 gasas en toda la pelvis, hasta que pare, ¿no? Hasta que pare. Y bueno, yo hice una vez un paciente que tenía un estallamiento pélvico, pero que no fue positivo, no falleció. Pero no pudimos controlar. Incluso el vascular trató de, por vía periférica, por vía inguinal, tratar de alcanzar los vasos femorales, pero no pudo. No pudimos hacer eso. Entonces es recontra difícil. En estos pacientes, ¿qué podemos hacer? Igual cuando hay un sangrado en una arteria específica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una embolectomía. Entonces, ¿cómo hacemos? Mediante una arteriografía y una embolización de la zona. Ahora, embolización acá, ¿dónde? Pues, ¿no? Hay algunas clínicas que te cobran un dineral. O sea, por lo pronto, no es un procedimiento hospitalario de rutina, ¿no es cierto? A nivel MINSA estoy hablando, ¿no? A nivel de salud sí probablemente tenga mayor facilidades, pero a nivel MINSA no tenemos todavía esto, ¿no? Entonces lo que deberíamos hacer, eso hacemos cuando tenemos, por ejemplo, las famosas hemorragias por la vía biliar. Un hematoma hepático puede generar una hemobilia, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene hemobilia, o sea, sale sangre por la vía biliar, por el colédoco, entonces, ¿cómo paras ese sangrado si no sabes de dónde es? Entonces, ahí también puedes hacer una angiografía y mediante la angiografía ver qué segmento vascular está sangrando en el parénquima hepático, embolizar ese segmento y calmar el sangrado, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer en este tipo de pacientes, ¿no? Una angiografía y una embolización, si es que tenemos la accesibilidad. Si no, el packing que hemos inventado nosotros. ¿Cuál es el glasgo de un paciente con deterioro del sensorio que presenta vía aérea permeable? Vía aérea permeable, sin signo de trauma, examen físico normal, presión normal, frecuencia cardíaca 110 por minuto y frecuencia respiratoria 14 por minuto, saturando 89%. Bueno, al aire ambiental que abre espontáneamente los ojos. Ya, abre espontáneamente, ¿cuánto es? 4, ¿no es cierto? Entonces, respuesta ocular será 4, ¿no es cierto? Emite sonidos incomprensibles. Entonces, habíamos dicho que incomprensibles va de 5, ¿no es cierto? Espontáneo 5, 4 al dolor, 3 incomprensibles, 2 ininteligibles y 1 no hay. Entonces, 3 deberá ser, ¿no? Vamos a ponerle 3 o 2. Claro, incomprensibles, 3. Y 2 es ininteligibles, o sea, sonidos. Eh, Esas 2, ininteligibles, ¿no es cierto? 3 son palabras incomprensibles. 4 al dolor. Y 5, respuesta normal, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos 3, ¿está bien? ¿Todos acordamos o 2? Ya, 2. Retira el estímulo doloroso. 4, ¿no es cierto? Entonces tenemos, abre espontáneamente los ojos, apertura ocular, ninguna. ¿No? Acá nos dan apertura ocular, 2, 2, 2, 2, 2. Si fuese 2, ¿qué tendría que hacer el paciente? Al dolor, ¿no es cierto? Al estímulo doloroso, pero acá no dice el estímulo doloroso. Entonces es 4. 4 más 2 más 4. Su glasgow sería 10. Pero no hay, ¿no es cierto? No hay. Si acá nos dijeran, o sea, por ende acá mira, apertura ocular acá ya nos dan 2, 2, 2, 2, 2. De hecho que no tiene 2 este paciente, porque está abriendo espontáneamente los ojos, ¿no es cierto? Entonces ninguna de las alternativas, su glasgow sería 10, como hemos quedado. Revisen bien esto, por favor, ¿ya? Entre incomprensibles e ininteligibles, que es la duda también que ustedes tienen.
Acá dan como respuesta la C, ¿no? Pero no, no llega. Entonces, a ver, conversación confusa, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles. 3 era. Ah, sonidos, pero... Sorry, ya. 3 horas ya. Ya es la 1 ya. Muy bien. Entonces, pero bueno, no es una manera de animarlos, pero sí les preguntan eso en el examen, así que tienen que saber. Muy bien. ¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca en un paciente en el que se sospecha aumento de la presión intracraneana? Si aumenta la presión intracraneana, obviamente la presión de perfusión va a disminuir, la presión de perfusión cerebral va a sufrir. Y recuerden que el organismo tiene la finalidad de disminuir, o sea, dirigir, ¿no es cierto?, su aporte hacia órganos nobles, cerebro, riñón, ¿no? Corazón, a expensas del resto del organismo. O sea que va a haber vasodilatación periférica, concentrando la sangre a órganos estables. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Va a caer, pues, ¿no es cierto? Va a disminuir. ¿Qué fractura en caso de ser inestable produce deterioro hemodinámico franco en un paciente traumatizado? Del saque la de pelvis, ¿no es cierto? Por la inestabilidad, porque va a almacenar por lo menos hasta 2 litros de sangre. Luego le seguiría la de fémur, ¿no?, que también puede tener estas condiciones. Entonces, acá la respuesta es la de pelvis. Entonces, pelvis puede unir más de 1000 o ser masiva inclusive. Luego le sigue el fémur. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna preguntita.